Hola, mi nombre es Juan Diego Sánchez. Bienvenidos al último video de esta serie de capacitación en metodología referente a lo que son trabajos finales de graduación. En este último video, pues abordaremos lo que son los resultados, el análisis y la interpretación de dichos resultados, así como las conclusiones y las recomendaciones para cerrar el trabajo y cerrar el TFG como un documento de corte científico y de corte metodológico. En esta línea, es importante señalar que llegados a este punto hemos cubierto toda la parte metodológica, la parte situacional, la parte teórica, la parte introductoria y hemos también hablado un poco de lo que son los instrumentos. Llegamos a la parte de los resultados, que vendría siendo la sección específica donde se muestran y se interpretan los resultados. Esto es muy importante porque no solamente es la presentación propiamente del obtenido, sino también el análisis que puede hacerse de ellos y la interpretación que posteriormente da paso a las conclusiones y las recomendaciones. Se sugiere que la estructura, en este caso, tenga un título principal que sea análisis e interpretación de resultados y posteriormente lo separemos por resultados generales y por variable o por objetivo específico. Realmente en el caso de los TFGs, de cada objetivo sale una variable. Si el objetivo específico, por ejemplo, dice determinar el nivel motivacional del personal del departamento, pues el nivel motivacional sería la variable. Perfectamente lo pueden hacer por variable o pueden hacerlo por objetivo. La idea es que los resultados generales presenten aquellos resultados, llámese del cuestionario, de la entrevista, documentales, que no tengan relación con un objetivo específico en particular, sino que sean de corte general. Usualmente las preguntas un poco más abiertas, más generales, van en esta parte. Después a eso se agrega otro título que sería análisis e interpretación por variable o en su defecto por objetivo específico y se hace un título para cada objetivo específico. Análisis e interpretación del objetivo específico 1, 2 puntos y se pone el objetivo. Así para el segundo, tercero, cuarto y de haber un quinto objetivo también. Y la idea es que cada uno de estos objetivos tenga la división de los resultados de acuerdo a los instrumentos. Resultados del cuestionario, resultados de la entrevista, si lo hay, análisis estadístico. Lo que sí vamos a tener entonces es un análisis documental. Entonces, prácticamente podemos decir que vamos a tener siempre resultados del cuestionario, resultados de la entrevista, si se aplica, y resultados documentales o análisis documental. Posteriormente podría haber un análisis estadístico, podría haber un análisis de referencias bibliográficas, entre otros. Pero la idea es esa, la ciencia de la presentación metodológica es que al haber planteado objetivos específicos podamos mostrar los resultados precisamente agrupados por los objetivos específicos y particularmente por cada instrumento. Para efectos de la presentación, primero que todo debemos hacer referencia a los gráficos. Los gráficos no se llaman gráficos, se llaman figuras, realmente debe llamarse de figuras, y no se hacen de nada más por hacerlos o no todos son iguales, sino que hay una lógica estructural y científica metodológica para cada uno de ellos. Tenemos que hacer referencia en este caso a lo que llamamos indicadores. Los indicadores son los 4 que ven en pantalla, nominales, ordinales, de razón y intervalo. Los nominales son aquellas preguntas que indagan acerca de una característica, por ejemplo, el lugar de residencia, el estado civil. Respuestas que no tiene la persona que pensar para darles. Las de razón son respuestas donde la persona da su opinión o tiene que razonar la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es su color favorito? Hay que pensarlo. ¿Cuál de las siguientes considera más adecuada para mejorar la motivación? Varias opciones y marquen una. Esos son intervalos, perdón, son indicadores de razón. ¿Qué quiere decir eso? Que son indicadores que deben contemplar la forma de hacer gráficos para una opinión o para una razón. Tanto el nominal como los de razón se hacen en círculo, se hacen de mayor a menor en sentido del reloj, es decir, se van a leer de derecha a izquierda, y se hacen de manera porcentual, salvo que la población o la muestra sea menor a 50 personas, en ese caso se pueden hacer en persona, pero siempre ordenados de mayor a menor. La tabla, una vez que uno la va a preparar, la prepara que se ordene de mayor a menor, y entonces el gráfico se va a ordenar automáticamente de mayor a menor en sentido de las manecillas del número. Los ordinales, las preguntas ordinales o los indicadores ordinales, hacen referencia a lo que son escalas. Básicamente, la escala Likert, por ejemplo, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Puede ser en número, 5, 4, 3, 2, 1. Muy alto, medio, bajo, por ejemplo. Cualquier tipo de escala donde haya un orden se va a denominar un indicador ordinal. Este gráfico debe ser hecho en líneas o en barras, siempre en porcentajes, salvo que sea menos de 50, y respetando el orden de la escala. Es decir, no se ordena de mayor a menor ni se hace en círculo. Se hace en barras o en líneas
para mostrar precisamente la escala. El intervalo son los rangos, es decir, la edad, por ejemplo. ¿Qué es la diferencia entre una escala y un rango? Que la escala es absoluta. 1, 2, 3, 4, 5, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. El intervalo es en rangos, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Al tener ese rango, igual tenemos que hacer el gráfico en barras y ordenándolo de acuerdo al orden específico que está el rango. Es decir, no lo ordenamos de mayor a menor, sino respetamos el orden del rango. Esto es muy importante porque no solamente es la técnica correcta a nivel del tipo de indicador y variable que estamos analizando, sino que adicionalmente facilita la interpretación. En pantalla tienen ustedes un indicador de razón. Vean cómo se ordena. Aquí hay que hacer una salvedad. Si trabajamos con normativa APA, APA sí dice que el título va debajo del gráfico, de la figura, y posteriormente la fuente. Si nos remitimos a la norma estadística que precede a APA, entonces la figura va arriba. Queda a criterio cómo quieren trabajarlo. Si quieren estandarizar en APA, entonces el título abajo. Si no, lo dejamos arriba. Esta es la manera estadística, la manera más usual y la manera más técnica de presentarlo. Vean que el gráfico se ordena de mayor a menor en sentido del reloj, de derecha a izquierda. Entonces yo sé que ese 45% va a ser automáticamente el que en la leyenda dice pertenece a quien lo tiene. Muy importante respetar el formato de los gráficos, porque caso contrario no respetaría el orden metodológico y el orden estadístico de presentación. Esto es un gráfico de razón porque está básicamente preguntando acerca de una percepción u una opinión que la persona pudiese tener. En este caso tenemos un gráfico ordinal, vean que es una escala, vean abajo, se respeta la escala. Aquí no se hizo en barras, se hizo en línea, pudo haberse hecho en línea, y se respeta tal cual, por eso no se ordena de mayor a menor. Una cosa importante con los títulos, vean que los títulos están ordenados más o menos como en un triángulo que apunta hacia abajo para darle una facilidad de análisis. Otra cosa importante con los títulos, no se pone la pregunta, sino que lo que se pone es el reactivo de la pregunta, que es la idea central, generación de propiedad privada en el dinero, eso es el reactivo, y lo que sigue se repite para todas las figuras de la muestra encuestada durante tal y tal. Ese estribillo repite para todas. Percepción motivacional de la población, de colaboradores de la empresa tal y tal durante tal y tal. Eso lo repetimos para todos. Porque al fin y al cabo estamos nuevamente delimitando por sujeto, por espacio y por tiempo el título de la figura. En este caso, como ven, está en porcentajes, ordenado de acuerdo a la escala, siendo un gráfico ordinal. Pudo haber estado en barras, como lo ven aquí. Aquí tenemos un gráfico que igual sigue siendo ordinal, está en barras, nada más que en este caso, en lugar de hacerlo en líneas, está en barras, funciona también perfectamente. ¿Cuándo uno, cuándo el otro? Depende mucho del criterio del investigador. A veces la línea permite ver una tendencia, permite ver una agrupación de datos. La barra también, pero se pierde un poquito. No hay esa conexión entre barras, entonces a veces se pierde un poco. Pero de las dos maneras está ahí. Siempre y cuando respetemos la escala, no se ordena de mayor a menor y estos no se hacen en círculo. Hay que tener mucho cuidado porque las aplicaciones que usualmente se usan para aplicar un cuestionario están muy bien, me dan los gráficos ya tabulados, lo cual es una gran ventaja, pero los gráficos que me da la aplicación no son correctos, entonces hay que reconvertir el gráfico de acuerdo al formato de cada tipo de indicador. De esa manera, pues podemos presentar los resultados bastante correctos. Si tenemos una pregunta donde tenemos varios elementos, un cuadro que le damos varios elementos, se evalúa en este cuadro de 1 al 5, de acuerdo a una escala donde en una sola pregunta logramos indagar acerca de varios elementos, pues se presentaría de esta manera. En barras compuestas, podrían ser barras compuestas propiamente, que son barras separadas, de las dos maneras. ¿Cuál es el problema de estos gráficos? Se ven un poco cargados. Entonces ahí depende mucho también del criterio del investigador. Una cosa importante también cuando planteen sus cuestionarios, recuerden que cuando son opción de marca con X, no pueden marcar más de una opción porque no se puede tabular. Si queremos que nos evalúen varias cosas en una pregunta, entonces hacemos un cuadro. Decimos, aquí están las opciones, evalúamelas del 1 al 5 o en una escala. De manera que en una misma pregunta vengan varios reactivos para evaluar y el gráfico sería de esta manera. En este caso, pues sigue siendo un gráfico ordinal porque sigue habiendo una escala y podemos evaluar, en este caso tenemos, si ven abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos evaluados en una sola pregunta y se presentan los datos igualmente de forma positiva. Es un gráfico muy completo, pero puede verse un poco cargado. Entonces depende mucho de lo que queramos presentar y del tipo de gráfico. Rescatando nada más que siempre mantenemos el orden de la escala porque es un indicador ordinal. En el caso de los intervalos sería igual, pero los intervalos se mantienen en barras. Para las entrevistas, esta es la manera de presentarlo. No quiere decir que el sujeto debe ir siempre arriba y no quiere decir que
el ítem o el número de ítem tenga que ir siempre abajo. Podría perfectamente poner el número arriba y el sujeto a la izquierda, pero la idea es que se vea ese cruce de sujeto con el número de pregunta. Se puede poner también donde dice ítem, se puede poner la pregunta si uno quisiera. En este caso se ordenó un poco mejor, se puso el ítem, el reactivo, que es la idea central de la pregunta. Entonces yo sé que el ítem 2 de la entrevista indagaba acerca de lo que dice ahí el reactivo. Tengo los sujetos y se pueden poner los nombres perfectos y no solamente el sujeto. Y muy importante, en las tablas de la entrevista no se pone literalmente la respuesta a la persona. Se hace una especie de resumen pequeñito para que pueda caber la tabla en una sola página. Hay que tratar de que las tablas no se corten, o sea, que las tablas realmente queden en una misma página para poder analizarlas. Vean que la fuente siempre va a ir abajo. En las fuentes, tanto de los gráficos como o de las figuras, como de las tablas, hay que poner el año. Entonces, por ejemplo, si estamos en el año 2024, pues entonces pondríamos 2024. Esto se hace por cada objetivo, es decir, por cada variable. Recuerden que cada objetivo específico es una variable. Entonces, si tenemos 4 objetivos, tendríamos entonces probablemente 4 tablas con las preguntas específicas aplicables a ese objetivo propiamente. Los instrumentos se hacen precisamente con base en los objetivos. Entonces, para cada objetivo tendremos 3 o 4 preguntas más o menos. Las entrevistas se hacen específicamente, como les decía, para cada. ¿Cómo se analiza? Esto es importante porque la presentación es muy importante, presentar bien los gráficos, presentar bien la entrevista es fundamental, pero el análisis como tal es importantísimo también. Es decir, no solamente es poner los gráficos y ya, sino cada gráfico y cada tabla debe analizarse. Son básicamente 4 partes. Se describe, es decir, qué dice el gráfico, qué dice la tabla. Es un poco repetitiva esa parte, porque es como decir qué dice lo que acabamos de presentar. La parte más importante quizás es qué implica, qué quiere decir, esto es bueno, esto es malo, esto señala algo positivo, algo negativo, qué implica para la empresa, qué implica para el trabajo, qué implica para lo que estamos evaluando. No debe caerse en conclusión todavía, es decir, no debemos decir que se concluye, sino que implica, que demuestra, que hace suponer, y muy importante, se contrasta bibliográficamente. ¿Qué quiere decir esto? Usamos referencias, no necesariamente citas, podrían usarse citas, pero con una referencia. Lo anterior es producente o contraproducente, con lo expresado por tal autor que señala tal y tal cosa. Suele pasar, por ejemplo, la empresa dice que el clima organizacional es muy bueno, y resulta que el procedimiento que aplico me dice que no, que el clima organizacional es muy malo. Entonces, se describe, implica que, y se contrasta. Lo anterior es contraproducente con lo expresado por la empresa 2024 que señala que el clima es muy bueno. La contrastación es muy importante porque cruza la parte teórica y la parte situacional con la parte de campo. Es decir, ahí realmente estamos creando conocimiento. La contrastación está muy bien si los resultados son congruentes con la teoría, pero está mucho mejor si son contrarios a la teoría, porque estoy probando empíricamente que algo que se creía que estaba bien, pues no es producente, ¿cierto? Entonces, está muy bien poder hacer ese cruce. Las citas y referencias que utilizamos en la parte de análisis deben ser las mismas que ya usamos en el marco situacional y en el marco teórico, o en el referente situacional y referente teórico, como lo vimos en su momento. Esto es aplicable tanto para gráficos como para la entrevista, propiamente para las tablas. Terminamos la sección competente a la parte de resultados, que vendría siendo la capítulo 4, la sección 4, y entramos en el último capítulo, que sería conclusiones y recomendaciones, que básicamente derivan directamente del análisis que hemos hecho con base en nuestros instrumentos y con base en el trabajo que hemos venido realizando. Empezamos con las conclusiones, sería la primera parte, hacemos un título de conclusiones y después hacemos un subtítulo para cada objetivo. Conclusiones del primer objetivo, 2 puntos, el nombre del objetivo. O en su defecto, conclusiones de la primera variable y ponemos la variable, que es la idea central del objetivo. La mejor manera de plantear las conclusiones es en viñetas, no es obligatorio, podrían ser en párrafos. Y más o menos por cada objetivo pensemos en unas 4 a 5 conclusiones. Pueden haber más incluso, pero pensemos que 4 está muy bien. Un parámetro no quiere decir que tengan que ser así, pero es de 5 a 6 líneas cada uno, por lo que debe llevar una conclusión. La conclusión es muy sencilla. ¿Qué se concluye? ¿Qué implica? Y cómo se contrasta bibliográficamente. Si lo notan, tiene una coincidencia bastante particular con los resultados, porque voy a concluir, se concluye que la mayoría de los colaboradores tienen una motivación baja. Eso no me dice mucho, lo cual implica que la empresa debe invertir en técnicas motivacionales para mejorar la incidencia en la productividad laboral, lo cual es producente, como indicado por
tal autor 2021, que indica que la motivación y la productividad van de la mano. Entonces, como lleva esos tres elementos, usualmente quedamos como en 5 a 6 libros. Se hacen por cada gráfico o por cada tabla, pero se agrupan por objetivo en la parte de conclusiones. Entonces tenemos un título de conclusiones, conclusiones del primer objetivo, del segundo objetivo y así para cada uno. Si hubiesen preguntas generales que no quedaron asignadas al primer objetivo, entonces antes de las conclusiones del primer objetivo haríamos un subtítulo de conclusiones generales o de los datos generales, mejor dicho, para agrupar conclusiones que no sean atinentes al objetivo, pero que también son relevantes para el trabajo. La segunda parte del último capítulo del trabajo son las recomendaciones y básicamente vamos a hacer la misma estructura que hicimos en conclusiones. Un título de recomendaciones. Si hay conclusiones de datos generales, hacemos unas recomendaciones de los datos generales y después hacemos un subtítulo para cada objetivo. Recomendaciones del primer objetivo o el subefecto de la primera variable y el nombre de la variable. Y planteamos aproximadamente igual, ojalá un mínimo de 4 recomendaciones por cada punto. Pueden ser más, ¿verdad? Pueden ser más porque el trabajo así lo puede dictaminar. Las recomendaciones usualmente son un poquito más extensas cada una porque tienen que ser muy potentes, tienen que ser muy específicas, o sea, casi al punto de ser muy explicativas. Son 4 preguntas. Cuando la lean, tienen que estar seguros y seguras que están contestando estas 4 preguntas. ¿A quién se recomienda? ¿Qué se recomienda? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Entonces, por ejemplo, si decimos, se le recomienda a la empresa montar su pauta publicitaria, eso no me dice mucho. Se le recomienda al departamento de mercadeo de la empresa aumentar su pauta publicitaria en determinada televisora nacional los días miércoles de 7 a 8 con anuncios de 30 segundos donde se muestre el producto en primer plano con música clásica de fondo, esto a partir de enero del 2024. Ahí sí, estamos hablando entonces de datos específicos, formas de aplicarlo y ese cómo, que me digan específicamente. Muy importante el cómo, es donde más se falla, y claramente las recomendaciones deben ser congruentes con las conclusiones, que en su defecto también son congruentes con los resultados. Al final vean que tenemos una linealidad metodológica, que es lo que se busca, tenemos un título, problema, objetivos específicos, tenemos instrumentos con base en los objetivos, resultados con base en los objetivos, conclusiones y recomendaciones precisamente derivadas de los resultados que son derivados de los objetivos específicos. Cerramos el documento y le damos una connotación bastante científica. Posteriormente a este capítulo vendrían las referencias bibliográficas y con eso estaríamos cerrando el documento propiamente. De mi parte ha sido un gusto acompañarlos en este viaje metodológico, esperando que estos videos sean de su agrado y de su provecho y que puedan aportar en la formación de su trabajo. Este último video es muy importante porque cierra y da paso a una eventual creación de una propuesta que posteriormente sería un capítulo adicional que se trabajaría ya directamente en cada trabajo. Muchísimas gracias, esperando que haya sido